Después de 11 años han reanudado la búsqueda del avión de Malaysia Airlines MH370 que desaparecía sin dejar rastro hace tanto tiempo, y es que ese Boeing 777 desaparecía del radar poco después de despegar el 8 de marzo de 2014, un vuelo desde la capital de Malasia en Kuala Lumpur hacia Pekín. Datos satelitales mostraban que esa aeronave se desviaba de su ruta de vuelo y se dirigía hacia el sur, hacia el extremo del Océano Índico, donde se cree que ahí se estrelló. Es que nada más se supo de ese avión y sus 239 tripulantes, en su mayoría ciudadanos chinos, y es que ahora hay una empresa de robótica marina con sede en Texas que ya había intentado dar con el avión sin resultado positivo, que ha acordado con el gobierno de Malasia retomar aquella búsqueda. Ministros de gabinete del país acordaron los términos y condiciones de un contrato de sin hallazgo y sin pago para reanudar la operación de búsqueda en el lecho marino en un nuevo sitio de 15.000 kilómetros cuadrados. Todo esto obviamente en el océano, y una empresa va a recibir un pago de $70 millones solo si se descubre algún resto de aquel avión perdido. A lo largo de los años hay diversas hipótesis que han intentado explicar la desaparición del MH370, algunas con mayor sustento técnico que otras, y es que entre las más plausibles se encuentran acciones deliberadas por parte de alguien de cabina, respaldada por la desconexión manual del transpondedor y el cambio de rumbo. His movements were consistent with deliberate action by someone on the plane. Se dijo también que pudo haber sido un fallo mecánico o estructural muy grave, aunque la falta de comunicaciones de emergencia lo hace poco probable. Un incendio a bordo, decían, que podría haber incapacitado a la tripulación, o una despresurización lenta y no detectada en el vuelo, que habría llevado a la hipoxia de los ocupantes y a un vuelo en piloto automático hasta agotar aquel combustible. Sin embargo, sin el hallazgo del fuselaje o las cajas negras, ninguna de estas hipótesis pudieron confirmarse con certeza, y la desaparición de este vuelo quedó como uno de los mayores enigmas de aviación de la historia. En ese vuelo de Malaysia Airlines 377 se había firmado con las palabras en el control de tráfico de la aerolínea de Malasia, diciendo "Buenas noches Malasia 370", con el espacio aéreo de Vietnam. Y es que nunca se había transportado a 227 pasajeros y 12 tripulantes hasta ese 7 de marzo de 2025. 2 minutos después de aquel mensaje final del piloto de Malasia, Jari Ahmed Shah, el avión desaparecía de la pantalla del radar. Y es que a pesar de la oscuridad, los rastreadores de aviones militares de Malasia aún podían seguir el MH370 y notaban que el avión de repente deambulaba por el lado izquierdo del Océano Índico, regresando al espacio aéreo de Malasia, donde se pensaba que salía de combustible. Se lanzaron varias consultas después de la desaparición, con Australia, que se buscó durante 3 años en el Océano Índico, donde se incluyeron 8 australianos en el Océano Sur del Océano Índico. No se sabe nada. Como piloto amador, ¿cómo se puede explicar esto? Con la tecnología, con los avances que tenemos en este mundo moderno. Es increíble. Solamente eso podría decir que es increíble, como lo está diciendo usted, de que con la tecnología que tenemos ahora, de que no haya rastro del avión. Es algo que me parece imposible, ¿no? Porque es un avión moderno, 777. Hay radares por todas partes ahora, no es como antes, en los años 40, 50, que no habían radares en muchas partes del mundo. ¿Antecedentes de este aparato específicamente, de algún problema? Hace un par de años atrás había tenido un problema con un ala, tengo entendido, pero... Leí acerca de eso, pero yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Ha seguido volando por 2 años más. Eso fue en el 2012. 2012, correcto. Repararon el ala porque pegó con la cola de otro avión que venía rodando en tierra en un aeropuerto, no sé, creo que fue en Japón o uno de estos aeropuertos por esos lados. Se reparó el ala y fue la punta del ala la que fue dañada, y el avión ha estado volando. Eso no puede llevar a una situación como esta, o sea, a una, ¿qué te dijera yo? O a desaparecer o tener una... que no se sepa nada. Que no se sepa nada, o sea, algo catastrófico. No puede ser eso del ala,
Pueden ser otras cosas. No lo ve Lala, que es lo único hasta ahora que se sabía de Pueden la ser parada. otras cosas, ¿no? El agujero negro ese, Ahora voy con el agujero El negro. agujero negro no. De 12:41 de la noche a 1:22 tendríamos el despegue y pérdida de contacto. Partida del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 12:40 en hora de Malasia, y el vuelo continuaba con normalidad con Malaysia Airlines, y específicamente se decía que a las 1:22, cuando el avión se preparaba para entrar al espacio aéreo de Vietnam, el control del tráfico aéreo de Suban perdía contacto por radar y radio con el avión en aquellas coordenadas. Desde la 1:23 a las 6:30, ahí se comunica la desaparición. La página web de Aviation informaba de que el control de tráfico aéreo de Suban en Malasia perdía contacto por radar y radio con aquel avión a la 1:22 y que Vietnam no había detectado ningún avión sobrevolando su territorio. Oficialmente advertía a Malaysia Airlines a las 2:40 que aquella aeronave estaba desaparecida. Sin embargo, un portavoz de Malaysia Airlines dijo que la última conversación entre la tripulación de vuelo y el control de tráfico aéreo en Malasia había sido alrededor de la 1:30. Y declaraban que el avión no había desaparecido de los sistemas de control del tráfico aéreo hasta las 2:40, un tiempo suficiente para que el avión hubiera estado volando sobre Vietnam. Es verdad que del 9 al 24 de marzo hubo muchas comunicaciones posteriores. La revista New Sciences informaba que antes de la desaparición de la aeronave había 2 informes automáticos que habían sido enviados al centro de monitoreo de motores que Rolls-Royce, aquella empresa que era proveedora de los motores, poseía en UK. De hecho, el Wall Street Journal, citando fuentes del gobierno norteamericano, indicaba que el Rolls-Royce habría recibido varios informes de estado de aquella aeronave cada 30 minutos durante 5 horas, lo que implícitamente se indicaba que aquel avión había estado operativo durante 4 horas luego de que el transpondedor dejase de funcionar. También hubo muchas hipótesis, otra de ellas fue la de terrorismo, o sea, el ministro malasio de Transportes estuvo investigando, incluso llegó a anunciar el inicio de una investigación sobre terrorismo, sobre ese avión, teoría nacida a partir de los pasajeros que embarcaron con pasaportes robados. De hecho, el FBI inició a su vez una investigación en la misma dirección. Según varios expertos consultados, era muy extraño que 2 pasajeros con pasaportes robados se encontrasen en el mismo vuelo. Además, estos 2 habrían reservado sus pasajes a la vez, después de que varias agencias iniciaran investigaciones sobre un posible acto terrorista. Las autoridades afirmaban que estaban investigando 4 posibles casos de identidad sospechosa a bordo de aquel avión, no habiéndose encontrado relación con el terrorismo en el caso de los 2 iraníes que viajaban con pasaportes robados. Aún así, se quedó como una de las hipótesis más agrandadas en este caso. Hay varias otras cosas que hace la línea aérea, una lista negra donde primero se chequea si tu nombre está en esa lista, y nada más que usan ese servicio escasamente, no lo usan a plenitud. Es más, hay 2 líneas aéreas ahora, Al Arabiya y Qatar Airlines, que van con un plan piloto empezar a usar el 100%. ¿Pero no te parece que para que la Interpol haga esa declaración tiene que saber más de lo que nosotros presumimos que sabe? Bueno, hay videos, se saben que los 2 muchachos primero son más bien No pertenecen asilados. a ninguna organización. No, son asilados políticos que estaban buscando salir uno en Alemania. Por ejemplo, cuando fueron a comprar los billetes, se pidieron los billetes más baratos, no especificaron una aerolínea, o sea, hay una serie de datos. Sí, en lo que ya conducen. ese rompecabezas, por lo menos ya con ese croquis, ellos pueden decir que eso no es. Ahora, curiosamente, si te pones a ver otras cosas que sí salen en este avión, más de 30 pasajeros que estaban en estos vuelos tenían conocimiento de guerra electrónica. Más de 20 pasajeros que no se sabe si eran chinos o lo que sea, o sea, individuos que tienen la capacidad para eso. Más de 16 familias dicen que estuvieron oyendo los celulares de sus familiares funcionando. Sí, no nos dicen que todavía los han estado llamando y que siguen sonando los celulares. Que eso... Después de múltiples estudios e hipótesis sobre lo que pudo pasar con este avión, lo que habrían dicho es que el avión se quedó sin combustible, lo que provocó la parada de ambos motores, pero una pequeña turbina en la cola, llamada unidad de potencia auxiliar. Ahí se encendía con las últimas reservas que quedaban para generar aquella energía de emergencia,
y los investigadores creían que poco después el MH370, ya sin potencia sostenida, comenzaba a descender hacia el Océano Índico meridional, por lo que ese séptimo arco, el último, marcaba el momento en el que el avión probablemente ya estaba cayendo al agua. Aunque inicialmente las búsquedas se enfocaron en el mar del sur de China, la Australian Transport Safety, encargada de liderar aquella operación submarina, combinó análisis de combustible y simulaciones del planeo del Boeing 777 para estimar que el MH370, tras agotar su combustible, pudo recorrer hasta 51 kilómetros al oeste o 46 al este del séptimo arco. De hecho, habían simulado además el fin del vuelo, mientras un planeo controlado pudo extenderlo hasta 100 millas náuticas, y los datos de frecuencia sugerían una caída descontrolada, quizás en espiral, cerca del séptimo arco, definiendo así un área de búsqueda enorme en el Océano Índico meridional, más de 120.000 kilómetros cuadrados, lo que equivalía a un país como Grecia. El informe oficial definitivo de este caso fue publicado en julio de 2018. Apuntaba a acciones deliberadas, la desactivación del transpondedor y el cambio de rumbo, probablemente ejecutadas por alguien en la cabina con conocimientos de aviación. Sin embargo, los investigadores descartaban fallos mecánicos o eléctricos como causa principal tras un análisis detallado de los registros de mantenimiento, sistemas del avión, ausencia de alertas técnicas antes de los eventos iniciales, y esto reforzaba la hipótesis de una intervención intencional, aunque obviamente no se pudo determinar con certeza quién controlaba el avión tras el desvío o la posibilidad de una interferencia externa, que no fue descartada por completo, y tampoco hay evidencia que la sustente. De hecho, el informe oficial es muy cuidadoso en no señalar directamente a una persona específica ni descartar otras posibilidades por completo. Por otra parte están las cajas negras, ese registrador de datos y el de voz, claves para desentrañar la verdad, que siguen perdidas, por lo que las motivaciones siguen siendo un total enigma. De hecho, parece que actualmente la inteligencia satelital y drones submarinos podrían llegar a resolver este caso. Esos drones, que son otro de los avances tecnológicos que ha permitido la IA, permiten como mejorar esas labores de búsqueda que se habían hecho hasta ahora, con sensores avanzados que permiten realizar otro tipo de mapas de alta resolución del fondo del océano. Aspectos que diferencian esta tecnología de las anteriores es que este tipo de drones funcionan de manera autónoma en zonas de agua muy profundas, que es donde supuestamente se podría dar más datos totalmente detallados sobre ese posible naufragio del MH370. Y otro de los avances más destacados que hay hasta el día de hoy es esa obtención de imágenes por satélite equipadas con sensores de resolución muy alta, capacidades de procesamiento de datos en tiempo real, para volver a analizar aquellas imágenes archivadas hasta el día de hoy. Las empresas espaciales privadas están trabajando junto con otros equipos de investigación internacionales para aplicar este tipo de innovaciones que pudieran revelar detalles previamente inadvertidos sobre la trayectoria final del 370. También hay que decir que había la teoría de que el comandante de aviación Zarai Ahmad Shah se quiso accidentar. De hecho, en 2018, especialistas de aviación, de seguridad, transportes, etc., indicaron en un programa de televisión que esta era la teoría más probable. Tras analizar todas las informaciones del vuelo, los expertos concluían que, en los últimos momentos de aquel vuelo, probablemente solo el comandante permanecía consciente. Señalaban que el piloto había realizado 2 giros a la izquierda y destacaban un pequeño desvío cerca de Penang, su ciudad de residencia, interpretándolo como una posible despedida. El capitán movía el ala para ver Penang, su ciudad natal. Si miramos atentamente se podía ver que era un giro a la izquierda, y luego comenzaba un largo giro a la derecha, y luego giraba a la izquierda. Así que pasaba un largo rato pasando sobre lo que podría ser la razón técnica detrás de esto. Y después de 3 meses pensando sobre el asunto, finalmente tuvieron la respuesta. Alguien estaba mirando por la ventana. También The Atlantic, en un artículo que tuvo récords de lectura publicado en el año 2018, creo que fue uno de los más leídos del mundo con 30 millones de minutos, el autor William Languish, periodista especializado en aviación, tenía fuentes que sabían que el piloto Zarai Ahmad estaba deprimido y había visto el peritaje del ensayo de la ruta maldita en su simulador de vuelo.
Hoy todavía no se sabe con certeza lo que pasó, pero aquellas tesis eran la mayor de las posibilidades en aquellos reportajes de The Atlantic. De hecho, se llegó a decir que todo esto se descartó, pero porque no se quería dar a ver que aquella empresa tenía un piloto que estaba deprimido y que se accidentó por su propia voluntad. Ese reportaje contaba que el piloto descendió 12.000 metros para despresurizar la cabina, dejar a los pasajeros inconscientes y luego fallecidos, lo que explicaba que nadie había llegado a tiempo a mandar un mensaje de auxilio. Cambiaba de rumbo y caía en un punto indeterminado del océano después de que se consumiera todo el combustible. Es que de acuerdo con los artículos, la depresión del piloto se relacionaba con el hecho de que su esposa lo había dejado, que pasaba mucho tiempo solo y que tenía una relación con una mujer casada. La nave no se desvaneció, hasta el momento se han encontrado 27 piezas del vuelo en playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica e incluso en Zandíbar. Además se encontraron 3 fragmentos del ala entre Reunión, Mauricio y Pemba, además de otras 7 piezas incluidas de partes del interior de la cabina, que casi con seguridad pertenecían a aquella aeronave. Y empezar a analizar cómo pegó en el negocio de Malaysian Airlines toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque ya no eran 2/3 de chinos en el avión que en el avión conmigo, ya eran la mitad o menos, en un avión que fue y volvió casi vacío. Pero esto no termina acá. Lo otro que te tengo que decir es que seguir los pasos, los últimos pasos que dio esta gente antes de, desaparecer, me dio clara idea de un montón de otras cosas. Por ejemplo, el aeropuerto a esa hora es un aeropuerto muy hostil, muy distinto al aeropuerto de Kuala Lumpur que conocemos generalmente. Es un aeropuerto cerrado, triste, es un aeropuerto muy soleado de día y lleno de palmeras. Y por otro lado, en lo concreto que te puedo decir de la travesía es, lo peor que pasó fue que llegando a Beijing nos dimos cuenta que el sistema de navegación a bordo para entretenimiento de los pasajeros, sea claro, para entretenimiento de los pasajeros, se había descompensado y estábamos aterrizando en Pekín. Sin embargo, el aparato de navegación de ese Boeing 777-200 de Malaysian Airlines, repitiendo el mismo trayecto, nos ubicaba en el mar del sur de China, al sur de Hong Kong, a más de 2.500 kilómetros de donde realmente estábamos. Así que lo que podemos ver es, por ejemplo, en este momento, viendo el avión, lo que podemos ver es que quedan muchas preguntas respecto de qué medidas concretas tomó Malaysian Airlines desde que se perdió este avión hasta el día de la fecha, Lucía. Acá lo concreto es que, si bien es para entretenimiento de la gente, el sistema de navegación no funcionaba. Y este es uno de los tantos detalles que fuimos recorriendo en esta travesía. Lucía. Hay muchas más informaciones de este caso del vuelo MH370. Como siempre, si queréis saber más, dejármelo por aquí abajo en los comentarios. Si tenéis nuevas informaciones, también estaré muy atento. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos vídeos.